Bueno, nosotros estábamos con la definición de lo que era personalidad. Habíamos dicho que era la organización dinámica en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que aseguraban un ajuste único al medio. Habíamos explicado cada una de esas palabras. Yo les voy a dar algunas características de personalidad que se mantienen en todos los autores. Este Allport, en esta que da una síntesis de lo que es la personalidad, ¿sí? Pero yo les voy a dar características que consideran todos los autores que la han definido. La primera es que la personalidad está en permanente cambio o proceso de autorregulación. Esto es muy importante en lo que decíamos en la clase anterior, en algo dinámico. Nunca cuando ustedes piensen en una persona, la piensen como estática, como que no puede cambiar, que no puede variar. Al día siguiente hay otro cambio. Es algo dinámica la personalidad, es algo que está como en movimiento. Otra característica que incluyen todos es que la personalidad incluye lo biológico, lo mental, lo social y lo espiritual, ¿sí? La tercera es que se manifiesta la personalidad cuando el sujeto se relaciona con el mundo externo. No es algo que es preexistente, sino que es algo que está en manifestación con lo externo. Y la cuarta es que es original, que permite una adecuación particular y creativa con el ambiente. Bueno, todas esas características de alguna manera la dicen todos los que definen lo que es personalidad. Vamos a ver lo que es y lo que no es personalidad. Es única, propia de cada uno, aunque esta persona tenga rasgos en común con las demás. Otra, no es solo suma de funciones, sino una integración, una organización. Otra característica es que es temporal, porque es siempre perteneciente a un individuo que vive en este aquí y el ahora. Y la última es que es una variable intermedia entre el estímulo y la respuesta. Se afirma como un estilo a través de la conducta y por medio de ella. Entonces, es única, es una organización, es temporal y es algo, fíjense, la respuesta que alguien da ante un estímulo. Ante esta clase, cada uno de ustedes va a tener una respuesta, una reacción en esto que les comuniqué recién, por ejemplo, cada uno de ustedes tuvo una reacción diferente. ¿Qué no es personalidad? No es la influencia ejercida por un individuo sobre otro. Esto nos llevaría a decir, por ejemplo, tiene una notable personalidad o tiene una destacada personalidad. Tampoco es la apariencia de la que se reviste una persona. Adoptar una personalidad, ¿sí? Eso sería una apariencia. Tampoco es el ideal que uno trata de forjarse a sí mismo. Esto de decir, bueno, hay que cultivar la personalidad y entonces uno se propone como ideales. Esto tampoco es la personalidad. Y tampoco es la esencia metafísica del ser humano.
Es decir, quédense con las ideas de única, de irrepetible, de original, de temporal, y bueno, y ahora vamos a explicar un poquito, que viene muy bien justo hoy, lo que es personalidad privada y personalidad pública. Si a ustedes no les quedó ninguna cuestión de lo anterior. ¿Quieren hacer alguna pregunta o seguimos con lo que es personalidad pública? Seguimos. Sí, Marta, la que no es, la primera no la alcancé a entender. La influencia ejercida. La influencia, está bien. Por un individuo sobre otro, ¿viste? Es decir, que a vos, digamos que porque fulanito está casado con vos, te influye, ¿eh? Sí te influye, seguro, pero digamos, no es depende el término. de mí. Te influye y mucho, ¿no? Podríamos dar una clase completa, pero bueno, no. Pero no había alcanzado a entenderla, Marta, gracias. Claro, estoy tomando nota y se me había pasado. Gracias. Bien, es la influencia del otro, esto no es el término personalidad, ¿sí? Bueno, personalidad pública y privada. La personalidad se manifiesta en dos planos, público y privado, que no siempre coinciden. En la personalidad pública, la manera de funcionar es coherente con el proceso de socialización. Persona o máscara es la que se manifiesta en contacto con los demás. En la personalidad bien integrada, la imagen íntima y la pública conviven sin conflictos. El individuo se siente cómodo con la personalidad pública y puede aceptar para sí, al mismo tiempo, su yo íntimo. Para otros, en cambio, la forma íntima de su personalidad se encuentra mal protegida en el contacto social. Amenaza cada instante traspasar la persona o se siente descubierta a los ojos de los demás a través de una personalidad social lábil. Aquí aparecen ciertas emociones como la vergüenza y timidez. A veces sucede que el individuo no puede construir una personalidad íntima totalmente aceptada y ciertos contenidos son rechazados como inaceptables y construyen una capa de personalidad menos accesible, que es la del inconsciente. Bueno, después nos iríamos a cómo está conformada la personalidad, pero quiero saber si me quieren hacer alguna pregunta de lo íntimo y de lo social o de lo privado y de lo público en cuanto a personalidad. De lo público, Marta, serían Sí. los diferentes roles que uno ocupa en lo público, los diferentes roles de maestro, profesor, Sí. atendiendo un negocio. Esto que estás haciendo ahora es lo público, Graciela, no solamente los distintos roles. Es todo lo que dependió de tu proceso de socialización y que vos mostrás al mundo. ¿Está? Sí, a través de los distintos roles, sin duda, pero es todo lo que aparece como personal tuyo, lo que vos le mostrás al mundo. Eso es lo público. La comunicación vendría a ser. Sí, la comunicación. Sí, la forma que te comunicas, más que la comunicación, la forma especial que tiene Graciela Moretti, personal de comunicarse. ¿Sí? Gracias. Que ahí también lo tenés que relacionar, Graciela, con la imagen íntima que Graciela tiene de Graciela, y esa sería la privada. ¿Está? Porque ahí puede haber la diferencia.
En esto que me pasa a mí, sí va Pilar, en esto que me pasa a mí, de por ahí exponer alguna cosa muy privada, entre comillas, hay como una total coherencia entre lo público y lo privado. No temo exponerlo, no sé si, si se capta. Sí. Ahí está la coherencia, Graciela. O no, porque vos podés decidir no mostrar un aspecto de tu personalidad o no querer mostrar, por ejemplo, en clase un aspecto de tu personalidad o una característica, ¿está? Vos lo podés decidir esto también, lo público, digamos, ¿sí? Sí, sí, está bien, Pilar, gracias. no. Sí, era justamente eso lo que iba a preguntarte. Si siempre hay coherencia entre lo público No. y lo privado, y si esa incoherencia que puede llegar a haber puede traer algún tipo de, no sé, trastorno, además de repente conflictos o cosas así con el alrededor. Mucho, Pilar. Mira, vamos a poner un ejemplo como que nada tiene que ver y tiene mucho que ver. Cuando la anoréxica les dice que ella está gorda, es porque tiene una distorsión entre imagen íntima y imagen pública. A ver, y esto mismo yo quiero que lo traslades a todo lo demás. Cuando hay una cuestión que yo muestro socialmente, a ver, yo les podría decir, supónganse, hay un juego que hicimos también en comunicación de decir una característica personal. ¿Se acuerdan? No sé, bueno, Sí. algún grupo, a ver si se acuerdan. Una característica personal que era verdadera o falsa en mi persona, ¿sí? A ver, yo puedo jugar con esto para darme cuenta cuánto el otro me conoce, cuánto de esto aparece en mí. Hay veces que yo me creo que soy sincera con él, y yo en un juego de estos digo, yo soy sincera, y todo el mundo me dice, no es una característica tuya. No sé si llego a explicarte. Es decir, muchas veces yo estoy en mi imagen íntima, estoy con algunas características personales que no quiero manifestarle al resto por distintas cuestiones. No quiero que aparezcan. ¿Está? Y esto me puede llevar a un gran conflicto, me puede llevar incluso a tener una apariencia externa, que eso no es personalidad, acuérdense, o a jugar como un papel que no soy yo en determinados momentos. Y eso sí te lleva a mucha incoherencia y a mucho conflicto. Esto es medio como yo les explicaba con este trastorno de alimentación. Cuanto más alejada esté la imagen interna de la imagen externa, o la imagen, digamos que yo, la privada y la pública, y bueno, más conflicto voy a tener, Pilar. ¿Sí? Porque ahí sí, por ejemplo, que tengo que mentir, por ahí. Porque Claro. tengo que jugar un papel que no soy. Claro, y eso trae, obviamente, puede traer Conflictos. enfermedades. Conflicto, incluso si hay demasiada disociación entre esto, la persona enferma. Claro. ¿Sí? Sí, Celia, sí, adelante. Gracias. No. Sí, esto, una pregunta, ¿sería lo que cuando a veces se habla de que una persona tiene una doble personalidad? Claro. Actúa interiormente, tiene sus conceptos y sus conductas, y exteriormente está como mostrando otra faceta que no es auténtica? ¿Sería eso doble personalidad? Sería eso, exactamente. Tal cual. Gracias. Es decir, es esta coherencia o esta posibilidad de vida. Está, como decía Graciela en su pregunta, por ahí en la forma de comunicarnos, ¿no? O en la posibilidad de una
nosotros hemos trabajado mucho en el grupo el tema de expandir una ventana abierta de comunicación. Es decir, cuando yo por ahí puedo contar algo personal, que por otro lado es uno de mis objetivos de vida, cuando yo sé que puedo contar algo personal, que en realidad al otro le provoca habitualmente que se abra totalmente en ese mismo plano. O sea, a mí hay gente, está mal hablar de uno, pero que no me conoce. Yo entro a un negocio, entraba antes mucho, a un negocio y entro en un diálogo con el empleado que por ahí si voy acompañada la gente me pregunta si lo conozco al empleado. Me entra a contar su vida el empleado, entonces evidentemente acá hay una expansión de una ventana abierta, que trabajamos por la ventana de Yohari, que está muy bueno por ahí, en algún otro momento la vamos a traer, y lo que es la exposición personal en algo sincero o en algo habitual, al otro le provoca poderte decir algo. A mí una persona desconocida me llega a contar alguna cosa muy íntima, por ejemplo. Eso me ha pasado toda la vida antes de ser psicóloga. Entonces ahí vos ves una cierta también posibilidad de acuerdo al estímulo también. Vos no le vas a contar tu vida a alguien que no te dé confianza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es como un ir y venir, pero hay una personalidad que es externa, si querés, que puede coincidir con la personalidad interna, y cuanto más coincida, digamos, más íntegra es la persona, o más coherente es la persona, o se presenta así que el otro no duda de alguna cosa, ¿no? Ahora, cuando hay mucha cuestión de ocultamiento de algunas cuestiones, es porque también a la persona la han convencido que esas cuestiones son malas o son negativas. También, acá viene todo un juego de los mensajes que ha recibido, ¿no? Entonces por ahí puede tener, qué sé yo, algún problema interno muy arraigado, y si pudiera sacar una puntita de eso, sería muy fácil de poderlo trabajar, por ejemplo, pero bueno, eso depende de cada uno. Sí, Yo te Graciela, quería hacer sí. una preguntita. Lo que se ve ahora, por ahí hay mucha tendencia a conocer el mundo interno de las personas, ¿no? Yo por ahí veo los youtubers y les preguntan, ¿y cómo vivís? Y ellos van con la camarita mostrando el placar, la cocina, lo que tienen en la casa. Es como que una exposición, o busca la juventud, más que nada la juventud, por ahí a nuestra edad no se nos ocurre, ¿no? Más que nada que nos muestren cómo viven, pero en el caso de los youtubers, ¿no? Les piden, mostrame a ver el placar, cómo tenés ordenada la ropa, cosas increíbles, ¿no? Que bueno, no se nos ocurriría por ahí a nosotros. ¿Es búsqueda de modelos o qué es lo que se está tendiendo? ¿Qué tendencia hay en este momento? Porque eso se nota mucho y se ve mucho ahora. ¿Puede ser, Marta? Lo que pasa, sí, acá yo lo que noto es que no hay no sé, a ver, ante tu pregunta se me ocurre la película La Sociedad de los Poetas Muertos. No sé si la tienen medio fresquita, que tuvieron los chicos un profesor espléndido que abrió mucha ventana, y en realidad, ¿qué pasó? El chico se termina suicidando, ¿no? Me parece que esto de la exposición hay que tener un cierto cuidado de contención. Es decir, no sé si es una tendencia actual, como vos decís, pareciera que los chicos jóvenes están más en esto, pero se están como arriesgando
demasiado por ahí, mostrando algo demasiado íntimo, ¿no? Hay aspectos desde lo personal, qué sé yo, que pertenecen a esa personalidad privada, no sé, alguna cuestión íntima, hay algo que hay que preservar, de que no lo conozca todo el mundo, me parece, ¿no? Y bueno, los problemas de las redes y todo eso, creo que viene por ahí, puede ser una tendencia, pero lo que, desde lo personal, lo que más me preocupa es la falta de contención ahí. Porque si yo abro, no puedo dejar abierto, sin nada más. Tengo de alguna manera que cerrar, no sé, contarles cuando Clary nos da su exposición el año pasado, fue de su vida, y bueno, había que darle un cierre, le dimos un ramito de flores, pero simbólicamente hicimos un cierre de su historia, en este sentido, te quiero decir, no se puede dejar la exposición o la manifestación de tanta emoción interna abierta y nada que pare un poquito. No sé si te contesté, Graciela. Sí, Susana. No, se me ocurre que no es lo mismo cuando vos te referís a la personalidad, una privada y una pública, a hablar de la privacidad de las personas. Claro. Me parece que es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, tenés razón. Porque si no es como que se confunde, están como muy cerquita ahí, pero me parece que la privacidad... Sí, tenés razón. Incluso que estamos diciendo, porque me fui del concepto de personalidad, vos me estás haciendo volver. Estoy media distraída hoy. Estás muy bien, Susana. En realidad la personalidad decíamos que era lo que no se veía también, lo que yo podía inferir con conductas, ¿sí? Entonces, y acá volviendo a Celia, esta doble personalidad que dice Celia serían dobles conductas, donde la persona está sintiendo algo muy diferente en su mundo interno y está actuando de manera por ahí simpática cuando tiene ganas de estar muy triste, digamos, ¿sí? Ahí podría ser. Está bien. Gracias, Susana, me trajiste al eje. Ah, por favor, Marta, no, yo para que no quede eso como algo un poco confuso, me parecía. Pero bueno, ahora se me fue la idea de lo que... Seguí vos, Marta, gracias. No. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver cómo está conformada la personalidad. Una de las preguntas fundamentales de todos los psicólogos y demás que se han referido a este tema es cómo está formada la personalidad. ¿Qué tiene mayor incidencia en una personalidad? ¿Si lo heredado o lo adquirido? La personalidad se asienta sobre un trípode formado por la constitución, el temperamento y el carácter. Yo les voy a leer la constitución y luego ustedes me hacen las preguntas. Constitución. Se llama así a las características somáticas, físicas, más básicas y permanentes. Está más relacionada con la herencia biológica, aunque también inciden factores ambientales. Resulta difícil determinar cuál es la influencia
de determinados elementos. ¿Cuál es la proporción entre lo dado y lo adquirido en contacto con el medio ambiente? Suele hablarse de la herencia como natura y del medio como nurtura. Natura y nurtura. La natura se refiere a los elementos constitucionales dados, lo que cada uno trae al nacer, Uno de esos elementos es la herencia genética, la que surge de los genes aportados por la madre y el padre. Pero ¿cómo juegan aquí aquellos factores particulares de la vida fetal intrauterina? Esa vida se alimentó con ciertas condiciones sanitarias, afectivas y otras que incidieron durante los meses de gestación. Eso también es dado antes de nacer, pero no por herencia genética, sino por las peculiares circunstancias del medio, nurtura. Es decir, que la nurtura incidió en la natura. Esto demuestra que lo constitucional es bastante más que lo heredado biológicamente. Los límites entre natura y nurtura no son tajantes. La nurtura se refiere a los estímulos proporcionados por el ambiente y que en forma permanente van moldeando a las personas. Es necesaria su presencia para que aparezcan algunos elementos dados que requieren de un tiempo de maduración y acción de otros seres humanos para desarrollarse. Por ejemplo, la posibilidad de desarrollar un lenguaje depende de ciertas condiciones físicas, órganos de audición y fonación, pero su aparición más temprana o tardía, correcta o incorrecta, dependerá de la estimulación que el niño vaya recibiendo de los seres humanos que lo rodean, de su estado de salud, de su afectividad, entre otros factores. Es decir, que el ambiente nurtura contribuye a desarrollar una potencialidad heredada, natura. Es difícil distinguir entre la herencia biológica y la herencia cultural. Por ejemplo, el desarrollo del tórax podrá ser mayor o menor según la alimentación y los ejercicios físicos. Es parte de lo constitucional, pero sí está condicionado por el medio. Bueno, acuérdense, la personalidad entonces estaba conformada, es una manera de considerarlo, con este trípode, que es la constitución, el temperamento y el carácter. Leímos lo que es constitución. ¿Quieren preguntar algo de aquí? ¿Está claro? Sí. Bueno, vamos al temperamento entonces. El temperamento es un término muy antiguo y está asociado a la teoría de los humores hipocráticos, según la cual el temperamento de una persona está determinado por los humores del cuerpo, más o menos equivalentes a las secreciones glandulares. Actualmente este término está asociado a fenómenos de naturaleza
emocional innatas, es decir, determinados por la herencia. Son las características afectivas básicas y más persistentes. Cuando observamos la conducta de alguien, por ejemplo, como ustedes filmaron el videíto que yo les pedí, cada uno lo hizo a su manera. Cada uno tiene características afectivas, básicas y persistentes. Alguno lo hizo de una manera más tímida, otro lo hizo de una manera más audaz, otro lo hizo de una manera más confiado, y cada uno distinguido del otro. En cada persona hay características afectivas predominantes que constituyen su forma habitual de conducta. Son el temperamento. Se dice que el temperamento es el aspecto dinámico de la constitución, su puesta en funcionamiento. Por lo tanto, al igual que en aquella, inciden en el temperamento tanto factores biológicos como culturales. Algunos rasgos de temperamento son susceptibilidad, velocidad de reacción, irritabilidad, condescendencia, frialdad, ternura, expresividad, inexpresividad, estados de ánimo predominantes en general. Estas características siempre están relacionadas con aspectos biológicos, funcionamiento glandular, sistema nervioso, pero pueden ser modificados por la influencia del ambiente. A ver, entonces teníamos la constitución y ahora les leí el temperamento. ¿Alguna pregunta? Esto tiene ya más que ver, el temperamento, con lo que tratamos nosotros en las clases. Tiene ya más que ver con la vida afectiva. Fíjense que hay características que son heredadas en la persona, ¿sí? Como cierta susceptibilidad, cierto grado de reacción, todo esto que a uno le parece que es aprendido, resulta ser que es constitucional, es heredado. ¿Alguna cuestión? Está bien. Bueno, nos vamos al carácter. Es la manera con la que más habitualmente reacciona una persona. El carácter está muy relacionado con los factores ambientales. Son las formas de conducirse más típicas y que se van formando a través de las sucesivas experiencias de vida. La palabra carácter proviene del griego marcar o acuñar. Por eso suele decirse que es como la marca peculiar de cada uno. Es la peculiaridad individual del ser humano en su sentir, en su obrar, en sus decisiones voluntarias, en sus juicios y orientaciones espirituales, o sea, en todas las manifestaciones en que la existencia individual adquiere una fisonomía que la diferencia de las demás. El carácter es el aspecto expresivo de la personalidad. ¿Estamos bien? El carácter también se puede modificar, ¿no? Perfecto, Mario. De todo lo que hablamos, es ese el que se puede modificar, porque ese es el que dependió del aprendizaje, el carácter.
Yo cuando te hablaba de lo constitucional, te estoy hablando de una herencia genética, donde, por ejemplo, que vos tengas un determinado color de ojos, esto es genético, ¿sí? O alguna cuestión de tu altura está determinada genéticamente, ¿sí? En términos generales. Ahí eso es lo constitucional, ¿sí? Esto es muy difícil de modificar. Puede haber un pequeño cambio, porque ahí venía el juego que yo les hice entre natura y nurtura, ¿sí? Es decir, supónganse, no sé si la altura, creo que no, pero bueno, el tórax se puede agrandar un poco de acuerdo al ejercicio que yo haga. Al Siempre es ejercicio, muy difícil. a la alimentación también. Sí. Claro, siempre es muy difícil decir, bueno, hasta acá la herencia y hasta acá el ambiente. O sea, esto fue una pelea de los psicólogos desde muchísimo tiempo, pero sí lo que siempre es un intercambio entre las dos cuestiones, entre las posibilidades que trae el sujeto y el ambiente en el que se cría. Pero de las tres que yo te mencioné, de constitución, temperamento y carácter, el carácter es lo que realmente puede ser modificado porque fue aprendido por la persona en su interacción con el medio. Entonces, lo que pertenezca al carácter sí se puede modificar. Sí, Graciela. Siempre Sí, siempre sí. y cuando la persona se dé cuenta, porque por ahí uno tiene a alguien cercano que uno dice qué carácter que tiene, y sigue siendo igual porque esa persona no se da cuenta que tiene mal carácter, no le llega. Está. Bueno, primero lo del mal carácter es un juicio de valor. A ver, Graciela Moretti. Eso de que tiene mal carácter es para vos, porque por ahí, como la persona no registra ese carácter, y entonces... Por las contestaciones. Cuando yo digo que tiene mal carácter es porque contesta de una manera que yo no quisiera escuchar. Bien, bien, Entonces, sí, te entiendo mucho. Yo creo, Pero bueno, Ma- esto podría ser modificado, dice Graciela, y ella misma dice lo siguiente. A ver, uno para modificar algún tipo de conducta la tiene que registrar como que es una conducta que o cae mal o tiene ganas, a ver, de voluntariamente, acá puede hacerlo voluntariamente, entonces evidentemente esto es pensado, es sentido, la persona lo tiene que registrar generalmente. Cuando yo opino que el otro tiene mal carácter y es habitual, sí, no lo registra la persona, es su manera de ser y para ella no es malo, a esto voy, ¿no? no, Sí. perdón, Marta, ¿puedo hablar? Dale, Susana. Sí, yo creo, yo porque me pongo de ejemplo, yo por ejemplo soy consciente que por ahí reacciono mal, pero a veces no me doy, no que lo hago intencional, o sea, yo soy consciente y lo fui cambiando un poco, pero yo creo que cada uno en el interior sabe si tiene o no mal carácter, que uno no se da cuenta es medio raro, porque yo creo que de repente al estar en contacto con la gente y por ahí, a veces hasta te lo dicen, yo creo que cada uno tiene que tomar conciencia de la forma de ser, ¿no? Sería muy raro que alguien no se dé cuenta si por ahí contesta mal o reacciona de algunas maneras que no corresponden, ¿no es cierto? Esa es mi opinión. Está bien, acá estamos justo, mira, podemos ir a lo público y lo privado de la personalidad que me quedó medio colgando ahí. A ver, Susana, si todos los demás me dicen que contesto mal, acá también, porque me pareció que estaba parcializada la opinión de Graciela Moretti, no sé por qué, lo tomaba yo para un lado. Que por ahí me puedo equivocar también.
Pero, digamos, ustedes, cuando hay un mensaje reiterado de las demás personas, como que contesto mal, supónganse, acá parece que a Susana le dicen varios que contesta mal, y Susana registralo porque evidentemente contesta mal. Esto es fácil, así, no. Ella dice que lo sabe interiormente, a ver, no, en realidad también le han ayudado los demás a que ella se haga esta idea de que lo sabe y está ayudada por los otros, ¿sí? Y bueno, y ella dice, intento cambiarlo, y ahí viene, ¿es una cuestión de carácter? Bueno, habría que medirlo también, no se puede medir, no hay ninguna balancita para esto. Pero habría que ver qué de constitucional y de heredado tenés en esto también. También habría que considerarlo, ¿sí? Esto del registro o no de alguna conducta, cuando todos los demás me dicen algo, y bueno, hay que prestar algún tipo de atención. Esto es como el chiste, están todos los demás equivocados y yo soy correcta acá, y bueno, no, ahí pasa algo, ahí hay que concientizar, no sé, esto de saberlo internamente y poder modificar alguna conducta, es difícil, porque son conductas que tenemos por ahí arraigadas desde que somos chicos, entonces, pero bueno, pero una conducta que se ha enseñado, que se ha aprendido, por ahí se puede hacer un grado mayor en esa modificación, si uno tiene ganas de modificarla. Eso también, interviene la voluntad acá. ¿Sí? Esto es carácter. Sí, María del Carmen. Habilitate el micrófono, María del Carmen. Puede ser que a medida que uno va viviendo, que su carácter pueda cambiar de acuerdo a las situaciones. Yo creo que sí. Creo, no sé si estaré correcto. Sí. Yo creo que podríamos dar una clase del carácter de los adultos mayores, por ejemplo. Hay una modificación en todos nuestros caracteres. Pilar. Habilitate el micrófono, Pilar. Una pregunta, ¿el carácter y la personalidad van de la mano? O sea, sería un subsistema de esa personalidad. Sería una parte, una partecita. La que más tiene que ver con el ambiente en el cual te has criado. Si vos te criaste, por ejemplo, en un ambiente agresivo, si vos te criaste en un ambiente donde hubo mucho grito, mucha pelea, lo tenés incorporado incluso como natural, ¿sí? Pero es aprendido. ¿Entendés? Porque la personalidad no cambia nunca, o sea, o cambia la personalidad, ¿no? Si cambian algunos de esos aspectos, podés modificar. ¿Cómo no? Sí, cambian, Pilar. Esto que yo te estoy diciendo, nos podríamos armar una clase del carácter del adulto mayor. A ver, si ustedes se piensan cuando tenían 20 años y hoy en día, ¿se han modificado o no? Sí, somos otras personas. Bueno, y ahí tenés esa subestructura de carácter donde la experiencia de toda una vida nos ha modificado. Nos ha modificado. Eso viene a ser la nurtura, o sea, todo lo que se vivió, todo el medio ambiente. La nurtura que en realidad está interviniendo desde que sos concebida, no está interviniendo solamente en la formación del carácter, ¿viste? Que te dice, bueno, la mamá se asusta mucho embarazada, esto tiene consecuencia en el feto. Son consecuencias muy poco limitadas, digamos, pero que la mamá esté alegre, que la mamá esté triste, que la mamá, todo esto influye.
que la mamá se asuste, que la mamá se caiga, que la mamá esté feliz, todo esto influye. Entonces ahí la nurtura entra a formar parte de la natura, porque el bebé ya nace con determinadas características. ¿Sí? Lo estamos Y el dividiendo. carácter hace que una persona parezca buena o mala, entonces, según lo que, las reacciones que tenga. Sí, pero fíjate las reacciones, por eso yo en lo de Susana quedó ahí, ahora vamos Susana, porque el tiempo de reacción o digamos, vieron que alguno reacciona inmediatamente y otro reacciona al día siguiente, qué sé yo, en cualquier cosa. El tiempo de reacción es algo heredado. Entonces vos, hay veces que, hablando de carácter, vos sos una persona que, ¿vieron estas personas pachorrientas que ustedes le dicen, bueno, y dale, y esto, y lo otro, y ustedes ven que está lo más pancha, y dice, vos, apurate vos nomás, yo no tengo ningún apuro en nada. Bueno, eso es temperamento, y eso, por más que nosotros de afuera intentemos que esta persona se ponga a nuestro ritmo, hay gente de reacción inmediata y hay gente que le lleva un tiempo, cualquier cosa, no estamos hablando de lo más simple a lo más complicado en tiempos de reacción. Y si el tiempo de reacción es innato, la susceptibilidad. Siempre el ejemplo mío era en las escalinatas del Juan 23 se ponían unos perros. Siempre entonces ustedes veían los alumnos que se sentaban en los escalones, se habían comprado un sándwich en el kiosco y le daban de comer a los perros. Y veían otro alumno que les daba una patada al perro para poder entrar. Entonces uno dice, bueno, a ver, qué desgraciado a mí que me gustan los perros, pero digamos, al que no le gustan los perros, está. Entonces, la reacción, fíjense, la reacción acá es bastante innata, la sensibilidad a esa, y seguramente esa persona tendría sensibilidad para otra cosa, pero la sensibilidad es innata. Por ejemplo, la sensibilidad hacia los animales, hacia las plantas, es algo innato. Sí, Alicia, adelante. Gracias, Martita. Espérate un poquito que tenía que hablar Susana. Me había olvidado. Adelante, Susana. Bueno. Susana Fieres, ¿querés participar? Lo que quería decir, pero el hecho de que una persona, por ejemplo, reaccione, no quiere decir que sea mala. No. Yo no lo interpreté lo que quiso decir Pilar, por eso me lo podés aclarar, porque entendí como que los que reaccionan son malos, pero no. Yo creo que es algo, sí, todo el tiempo estaba pensando lo que vos dijiste, sí, totalmente de acuerdo, porque sí, es verdad, por ahí es heredado un poco el temperamento que me lleva por ahí a reaccionar de esa manera, que por ahí sin pensarlo uno dice, sí, tal cosa, y a lo mejor después dice, sí, pero la verdad, bueno, disculpa. Ahora yo, en lo que sigue, después que contestemos las preguntas, en lo que sigue, vamos a poder ubicar algunas cositas, cómo son aprendidas en el ser humano y cómo son aprendidas de acuerdo al ambiente en el cual se desarrolla la persona. Y esto de que si es heredado, si es, a ver, lo que nos da la herencia, nos da como posibilidades y como, ¿cómo les digo? Como potencialidades, que estábamos en la creatividad. A ver, yo creo que esto está en cada uno, así como posibilidad, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia entre Marina Araoz y por ahí nosotros que no somos grandes escultoras y grandes pintores?
Y la diferencia es que evidentemente a ella se le debe haber estimulado toda esa parte. Ella debe haber aprendido, ¿eh? Y a otro, bueno, nos enseñaron matemática y lengua en vez de fomentarnos esto. Entonces tiene que haber como una combinación entre esto que traemos y esto que el ambiente también nos facilita o nos impide o nos moldea para otros lados, ¿sí? Lo que pasa es que el ambiente lo que no puede es inventar algo. Por ejemplo, se trabajaba mucho con cociente intelectual antes. A ver, y ahora no es un término, pero el cociente intelectual, nosotros sabíamos que había un techo en las personas dado por la herencia. A ver, si una persona tenía un cociente intelectual elevadísimo, bueno, era medio heredado eso, ¿se entiende? Y por supuesto tenía que tener un ambiente que se lo estimulara como para que llegara a ser un genio. ¿Está? ¿Sí? Y después vamos a contestarte, Susana, en cuanto a lo malo y a lo bueno. No entendí que Pilar dijera nada de lo malo en cuanto a, a algo que por ahí de esto de reaccionar o de contestar mal. A ver, los términos malos y buenos en psicología no los usamos prácticamente. No es que yo, porque tengo un tiempo de reacción, a ver, hablando de tiempo de reacción, mi tiempo de reacción es inmediato. Yo estoy haciendo una cosa y estoy reaccionando al mensajito del teléfono, que por eso se me rompió el teléfono. Estaba haciendo 3 cosas al mismo tiempo, pero no dejo, si estoy con posibilidad de reaccionar. Y bueno, y hay gente que muy tranquilamente mira el mensaje cuando terminó de almorzar, o sea, y no pasa nada. Está, al contrario. ¿Cuál es bueno, lo mío o lo del otro? No, en realidad es único y personal cada tiempo de reacción. Está, lo malo y lo bueno no son términos para psicología, ¿sí? Bueno, Alicia, contanos qué querías. Después vamos, Marta. Sí, una pregunta, nada más. Me parece que ya pasó el tema. Vos dijiste que se puede modificar el carácter. Sí. ¿No es cierto? Sí. Viendo la personalidad pública o privada, ¿el mismo que en la pública? Perdón, a ver, vos contame, porque se me cortó a mí tu pregunta, no sé si el resto te la escuchó. Sí, vos dijiste que el carácter se puede modificar. Sí. ¿No? Ahora, volviendo a la personalidad, privada o pública, ¿yo el carácter tengo el mismo en la privada que en la pública? O sea, mi personalidad. Y lo que pasa es que el carácter está en relación siempre con lo externo, con el otro, con el ambiente. La personalidad pública puede estar muy relacionada con vos misma, exclusivamente. Si vos en personalidad pública, privada, podés tener alguna característica medio, te quiero decir, la personalidad pública así escondida es aquella característica o que te da vergüenza, o que pensás que es mala, o que... La timidez. ¿Cómo? Como la timidez o la falta de seguridad en uno mismo, esas cosas. Bueno, lo que sea, pero si vos por algo la tenés como escondida esa característica y no querés que el resto o no querés manifestarlo en tu medio. Y el carácter se formó en relación al medio. A ver, ¿sí? Sí, Alicia. Gracias, Marta. No, Gracias. por favor, Marta. Sí, no, en cuanto al temperamento, que tiene las características afectivas más estables, más... Sí.
pero a su vez más predominantes. O sea, las mantenemos. Exacto, exacto. ¿Cuánto al temperamento? Ah. Sí, 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 sí. Ustedes saben que se me corta la comunicación. Ajá, internet. Evidentemente tengo una inestabilidad, pero te entiendo que la pregunta iba por si el temperamento eran las características afectivas más estables de la persona. Sí. Vieron que hay, esa era tu pregunta, Marta. Realmente vieron que las personas, nosotros las podemos dividir también como persona así media tristona que anda por la vida, o persona más alegre, o persona, esto indicaría un estado afectivo básico que sería lo temperamental, sí. Está muy bien, Marta, sí. Sí, Pilar. Sí, yo quería aclarar, porque no fue mi intención decir que el que contestaba mal era malo, Susana, no. Fue una pregunta como para aclarar yo determinadas cosas, ¿no? Pero no que el que contesta, porque en definitiva todos en algún momento tenemos un momento malo y podemos contestar mal, y eso no nos hace malas personas, así que no me refería a eso. Sí, a lo que habías aclarado, Martita. Nada más. Eso, Susana, quédate tranquila que no te califiqué de mala. Gracias. Vamos a terminar todos peleados hoy. No sé qué pasa. Hoy viene la lluvia. ¿Qué pasa? La inestabilidad con internet. Susana, adelante. No, una pregunta. Yo digo, uno habla de mal carácter, pero también puede pasar que de repente determinadas personas nos generen como aparecer con mal carácter, cosa que por ahí no nos pasa con todas. Que, viste, vos justamente ese ejemplo que dabas, viste, del que es tranquilo y pachorriente, qué sé yo, y a veces ese te saca de las casillas, viste. Bueno, y por claro. Ahí tenés, viste, pero no es que vos seas una persona de mal carácter, es un poco tal vez como decía Pilar recién, capaz que determinada persona o en determinada situación se pone de manifiesto algo que no es una constante, pero que por ahí aparece, ¿viste? Ese dicho de que saca lo peor de mí, ¿viste? O sea, que no te pasa todo el tiempo ni con todos. Yo siempre tengo una teoría, no es que sea una teoría de Marta Álvarez, que en las personas hay que distinguir lo reactivo de lo que son realmente. Lo reactivo sería lo que está diciendo Susana. Si el otro me saca, y bueno, el otro me saca, a ver, y ver que es una característica que me pasa con esa persona, porque me sacó, porque es muy distinta a mí, porque hay algo que choca, y sí, es muy humano esto, ¿sí? Ahora, lo que nos contaba Susana de sus malas respuestas por ahí, o su manera de contestar, a mí me llamó la atención de, primero, que dijo que muchas personas se lo decían, ¿sí? Entonces yo fue medio a nivel de chiste decirle, bueno, cuando, como hay un dicho, ¿no? Cuando el río, ¿cómo es? Bueno, no me sale ahora. Agua trae. Sí, agua trae, o sea, realmente es esto, si la mayoría de las personas también me dicen a mí algo, y a mí lo que me gustó también de Susana, que ella dijo, yo intento cambiar, o sea, ella lo está pensando también. Ahora, cuando mucha gente me dice algo de mis conductas, y bueno, me tengo que hacer cargo de esto, de que algo está pasando, que por ahí no lo estoy pudiendo ver,
porque a ver, nosotros cuando nos dicen, como me dicen ustedes, que soy sincera, que esto, que lo otro, que doy bien clase, ¡ay, qué maravilloso! Ahora, cuando nos dicen lo negativo, y bueno, no nos gusta nada. O sea, no nos gusta del todo, pero está muy bueno escuchar también lo negativo, y está muy bueno ver que, bueno, qué grado de responsabilidad tengo yo y realmente advertirlo y decir, bueno, a ver, cuídate en esto, fíjate en esto. Es decir, si a uno lo lleva a una reflexión, no es, a ver, por eso digo, vamos a dividir esto, a ver, lo reactivo y lo que es personal, ¿sí? Lo reactivo, esto lo trabajo siempre con los pacientes, decir, ay, me contestó no sé qué, no sé cuánto. Te contesta siempre así o te contestó ahí porque en realidad se daba la situación como para que te contestara así. Si no es una constante en la persona, es que pasa lo que dice Susana, ¿eh? Es decir, algo me sacó, algo no lo pude manejar, a ver, la vida es así, ¿sí? Pero hay características que yo digo, ustedes piénsense ustedes y piensen en la gente que los rodea. Hay cuestiones de carácter que uno sabe del otro. Hay cuestiones que uno dice, es así, es así. Y una cosa es que sea así y otra cosa es que me conteste bien o mal en determinado momento. Voy a esto. Sería lo más persistente, medio me voy a temperamento en lo que decía Marta. Lo más persistente en una persona, lo que nos permite definirla, lo que nos permite saber con quién estamos tratando, ¿no? Que esa es una característica. Vieron que uno anticipa también el estar con el otro, o anticipa más o menos cómo le va a ir con el otro. Eso es conocer un poco al otro y conocer un poco este carácter del otro. ¿Alguna otra pregunta? Marta. Sí, Graciela. Y cuando uno dice tiene una personalidad amorosa, acá el amor, ¿dónde lo pondríamos? No, y acá eso sería como un mal empleo de la palabra personalidad amorosa. A ver, eso sería en lo que yo te decía del no, a ver, de lo que no era personalidad. Tendríamos que volver para atrás, Graciela. Sería una característica, yo sé lo que vos querés decir, pero sería mal empleado el término personalidad, ¿sí? Uno dice, es amoroso. Claro, tiene claro, exacto, exacto. Irradia amor, irradia ganas de estar con esa persona. Ahí está. Sí, sí, no, y en el común se dice esto de no tiene personalidad, por ejemplo, esto lo deben haber escuchado muchas veces. Yo quería que ustedes supieran que no es cierto, todo el mundo tiene personalidad, siempre se va con la timidez, relacionándolo con la timidez, la inseguridad, y en realidad no, es una persona tímida e insegura, pero no es que no tenga personalidad. Tiene una personalidad con esas características. Hay como estereotipos sociales de lo que está bien y de lo que está mal, o de lo que es aceptado y no es aceptado socialmente, o depende de las culturas también. O sea, la timidez, por ejemplo, y bueno, por ahí no tiene un valor acá y tiene un valor en otra cultura, o sea, no es algo que sea bueno o malo, yéndonos a lo bueno y a lo malo. Quizás lo más importante de esta clase de personalidad es que sepan todos que todos la tienen y que no depende de, hay características como muy originales en cada uno. Gracias. No.
¿Estamos? Estamos. Bueno, yo siempre les intento dar una teoría de personalidad. En este caso elegí la humanística porque hemos venido trabajando algunas cuestiones por acá. Los psicólogos o sea, sería una teoría humanística de la personalidad. Los psicólogos de esta escuela piensan que la vida es un proceso constante de esfuerzo por realizar nuestro potencial humano, de abrirnos al mundo circundante y de encontrar placer de vivir. Uno de los teóricos de mayor influencia en esta tendencia es Carl Rogers. De acuerdo con él, todos los organismos nacen con ciertas capacidades o potencialidades que se podrían describir como molde genético, al cual se agregan la forma y la sustancia con el paso de los años. La meta de la vida sería realizar este molde genético, convertirse en aquello para lo cual cada uno tiene capacidad intrínseca. A esto Roger lo llama tendencia a la realización. Se los repito, tendencia a la realización, que caracteriza a todos los organismos, plantas, animales y seres humanos. En el transcurso de la vida, el hombre se forma una imagen de sí mismo o autoconcepto. Del mismo modo que intentamos realizar nuestro potencial biológico, también trataremos de hacer con los autoconceptos, nuestro sentido consciente de quiénes somos y de lo que queremos hacer. A este esfuerzo, Roger le da el nombre de tendencia hacia la autorrealización. Por ejemplo, si uno se considera a sí mismo inteligente, luchará por hacer realidad esa imagen de uno mismo. Si otro de los autoconceptos es sincera, procuraremos corresponder a esa imagen. Bueno, hasta acá quiero que les quede muy claro lo que es tendencia hacia la realización en general y tendencia a la autorrealización. Y ya vayan conectando con las necesidades de autorrealización. ¿Sí? No sé si se entendió esta primera partecita, seguimos. ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Cuando el autoconcepto de un individuo se acompaña de capacidades innatas, tenderá a convertirse en lo que Roger llama personas con funcionamiento pleno. Personas con funcionamiento pleno. Estos individuos se dirigen a sí mismos. Aunque sus decisiones no son siempre las mejores, deciden sin intervención ajena lo que quieren ser y hacer. No se dejan influir demasiado por lo que a juicio de los demás deberían ser. Están abiertas a las experiencias, a sus propios sentimientos, al mundo circundante y a las personas que lo rodean. Y por lo mismo se dan cuenta de que están cada día más dispuestas a ser, con mayor fidelidad y profundidad, ese yo que auténticamente son.
¿Estamos bien? De acuerdo con Roger, el hombre se convertirá en una persona con funcionamiento pleno si se la educa con un aprecio positivo incondicional. Repetimos, aprecio positivo incondicional. Ello significa que se sienten estimados por los demás sin importar sus sentimientos, actitudes y conductas. El afecto, el respeto, la aceptación y el amor que les brinda son incondicionales. Vamos al ejemplo y después charlamos un poquito. Pero a menudo los padres y otros ofrecen lo que Roger denomina aprecio positivo condicionado. Ello significa que tan solo ciertos aspectos del individuo son estimados y aceptados. La aceptación, el amor y el afecto que uno recibe de los demás depende de que se comporte de determinada manera y de que llene ciertas condiciones. Esto es notorio cuando decimos, acá en vez de el ejemplo con el padre lo vamos a decir como abuelos. La abuela no te querrá si, o el abuelo quiere a los chicos que comen fruta. Pero en ocasiones se expresa en forma muy sutil. Por ejemplo, me parece muy bien, pero ¿no crees que sería mejor? El mensaje transmitido aquí es doble. El otro considera discutibles los sentimientos o conductas del sujeto y propone alternativas mejores. No es extraño que la respuesta al aspecto positivo condicionado sea una tendencia a cambiar el autoconcepto para incluir las cosas que hemos de ser, a convertirnos en la persona que los demás desean que seamos. Y al hacerlo, el autoconcepto va desligándose de la capacidad innata y nuestra vida comienza a alejarse del molde genético. Bueno, ahí las escucho. Los escucho. Susana. Yo digo, depende cómo sea ese molde genético, porque a veces ese condicionamiento también puede mejorar a la persona, pero quizá la aleje de lo que realmente esa persona desee ser, pero puede ser mejor. O no sé si mejor, pero distinto. Pero la propuesta de Roger es que hay una tendencia innata a la autorrealización. Es una propuesta, ¿no? Es para pensarla. Pero la que es condicional me parece que dentro de todo le abre otras posibilidades y no le niega la original. La condicionada vos la ves cuando vos le decís a un chiquito, pero estaría mejor de esta otra forma. Claro, no mejor, pero existe también esto,
O sea, no, por ahí me estoy confundiendo condicional con incondicional. A ver. No, la incondicional sería esto que decíamos, a ver, los de la última película, que el discurso de él no era genuino. ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Lo genuino y lo condicionado. Ahí, por ese lado. Claro. Sí, sí, yo Lo siempre genuino y lo creo condicionado. que lo genuino es lo mejor. O sea, cuando... Roger, Maslow, toda esta gente en realidad se dedicó a estudiar personas muy plenas, muy autorrealizadas, muy con estas, ¿se acuerdan las necesidades de autorrealización de la escala que eran muchas? Bueno, muy bien cubiertas. De ahí sacan la teoría de las necesidades básicas también, estudiando a personas como muy destacadas, y entonces de allí sacan esta tendencia como natural, como original de cada uno a la autorrealización, ¿no? Entonces, bueno, a ver, escuchamos al resto. Nita, ¿querías hablar? Sí, que se llega, para mí, se llega a la autorrealización con condiciones, estudios, aprendizajes, conocimientos, y acá dice que con amor también, con los conceptos que se dan con amor, con afecto, se llega también, ¿no? ¿Entendí bien? Bien, sí, entendiste bien. Eso. Bien. Y que habla desde el vientre de la madre, el bebé comienza a tener estas condiciones, con el amor, con la felicidad de la madre, ¿no es cierto? Se forma. Sí, con la felicidad y con todo lo que... El confort. Claro. O sea, siente todo. Y bueno, Siente todo. Pongamos que en estos 9 meses la mamá no estará feliz los 9 meses. Siempre, también. claro. Pero bueno. Sí, pues tendemos también a pero... pensar todo en un ideal que tampoco... Sí, no. Está, o sea, pero... también el estar amargada la mamá y el estar esto también influye, bueno. y digamos, y forma parte de la vida. La parte, el otro extremo de los sentimientos. Claro, los dos ¿no? extremos. Sí, claro. Los dos extremos. Pero es la aceptación de este nieto, a ver, nosotros, tal cual es. Sí. O sea, la aceptación de este nieto tal cual es. No lo voy a querer más si come fruta. A ver. Claro. Y no decírselo, porque si ustedes escuchan los mensajes, muchísimas veces son condicionados. Es decir, es muy distinto decirle a alguien, yo te quiero, a decirle, yo te quiero porque come fruta. ¿Está? Entonces, comprendo. es decir, lo que les está hablando esta teoría es de una incondicionalidad afectiva con el otro, que es la única forma de llegar a que el otro se autorrealice. Sí, entendí. ¿Está? Sí. No es que no tengas que intervenir, ni que, bueno, también, no, si se va a tirar por una ventana el chico, por más nosotros amor genuino que tengamos, le tengo que decir que no se tire, no es no decirle que no tampoco, no pasa por ahí, a ver, me parece que, bueno. Debe darse los límites. Seguro. Pero fíjense cuánto mensaje condicionado tenemos, que también hemos hecho algún juego en clase, de que existe 4 tipos de mensaje.
el positivo condicionado, el positivo, el negativo y el negativo condicionado. Decir yo no los quiero es un mensaje negativo. Yo no los quiero porque son malos alumnos es un mensaje negativo condicionado. Yo los quiero porque son buenos alumnos, es un mensaje positivo condicionado. ¿Está? Y fíjense, qué poder tienen las palabras, ¿no? Qué poder tienen. Graciela, te están asustando las palabras últimamente. No, esto es para que lo piensen, que por ahí uno comete algún tipo de error, que si lo piensan, seguro que uno comete muchos errores, pero por ahí son pequeños datitos que a uno le hacen pensar en qué mensajes les estoy dando. Nosotros cuando estudiábamos todo esto, me acuerdo los mensajes que le dábamos a los alumnos. Es decir, nosotros no llegábamos al aula y les decíamos un mensaje positivo a los alumnos. Y cuando mucho era un mensaje positivo condicionado. Te felicito porque te sacaste 10 en el parcial. Ahora, no llegábamos nunca al aula y les decíamos que los queríamos a los alumnos. ¿Entienden? Sí, seguro. Que también el negativo, el mensaje negativo, sin condición es terrible. Yo llegar a un aula y decir, bueno, no los queremos, no los quiero. No los quiero porque por ahí uno justifica un poquito. ¿Está? Bueno, para que se lo queden pensando, son las 5. Los dejo así, hoy sí, los dejo con incógnita, con una clase muy especial. Así que les mando un abrazo enorme para todos y yo los quiero mucho. Otro No para porque vos. son mis alumnos, porque ellos condicionan. Gracias, Martita, igualmente.